El bienaventurado siempre tiene hambre. Hay algunos aquí que estoy seguro que están diciendo, ahora entiendo. Pero por supuesto, no puedes justificar el hambre física con el hambre espiritual. No eres más espiritual porque tengas hambre 24 horas al día en el cuerpo. El hambre que está hablando aquí, por supuesto, es el hambre espiritual. Y la persona que ha sido transformada por Dios, la persona que ha recibido ese cambio porque ha decidido vivir una nueva vida, una de sus condiciones, podemos decir así espiritualmente hablando, es esa condición de hambre en el interior, de hambre en el espíritu. Y la Biblia dice que esa hambre no quedará insatisfecha, sino que todo lo contrario, esa hambre será saciada. Y usa no cualquier palabra, usa la palabra saciarse, porque cuando tú miras la vida de una persona puede comer y no saciarse, puede llenarse y no saciarse. Es más, en una ocasión, en uno de los profetas, el Señor le dice a la iglesia: mediten sobre vuestros caminos, porque siembras y recoges y se pierde la cosecha. Te vistes y no te calientas, comes y no te sacias. Comes y no te sacias, simplemente no hay plenitud en tu vida. Pero el Señor promete que aquellos que tienen esta posición espiritual de bienaventurados van a tener hambre. Va a haber hambre en sus corazones, va a haber hambre en su interior y serán saciados. No tan solo comerán, sino que se saciarán de aquello que van a recibir de parte de Dios. No se puede ser saciado si no hay esa hambre espiritual primeramente. No podemos recibir de parte de Dios esa plenitud si nuestro espíritu no está en esa posición real de tener esa hambre y esa sed de justicia. Usted que está aquí hoy, una de las cosas por las que usted llega a la iglesia, a la casa de Dios, una de las cosas por las que usted viene, no puede ser por hábito, tiene que ser por hambre. Tiene que haber algo dentro de ti que diga: necesito escuchar una palabra, necesito oír algo de parte de Dios. Uno no debe venir a la iglesia por religiosidad, uno no debe venir, es como la persona que come simplemente por costumbre, simplemente porque ya está habituado. Tiene que haber hambre realmente en el corazón donde uno diga: sabes que voy a recibir palabras, no estoy satisfecho. La gente te dice allá afuera: oiga bien, ¿por qué ir tanto a la iglesia? ¿Por qué ir domingo? No te basta con el domingo, no te basta con ir el miércoles. ¿Por qué ves el YouTube? ¿Por qué oyes el mensaje? Y tú tienes que decir: porque yo tengo hambre, yo quiero conocer más. Hay algo dentro de mí que me dice que necesito más. Hay algo que me dice que necesito completar. Es como si yo viera este vaso de agua. Una cosa es yo participar y querer agua, y otra cosa es querer el vaso completo de agua. No, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es querer probar y tomar un poquito de agua, y otra cosa es desear tomarme el vaso completo. Y hasta que no me lo tome completo, no voy a estar satisfecho, no voy a estar lleno. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuando hablamos de las cosas espirituales. No puede bastar con un mensajito, no puede bastar con una hora, no puede bastar con un solo momento. Tiene que haber esa pasión espiritual y ese deseo de ser llenos de todo de lo que Dios nos ha prometido y todo lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Esa gente que tiene esa hambre así, que no tan solo quieren probar un poco, son los que Dios ha dicho: esa gente recibirá satisfacción, recibirán plenitud de vida. Cuando tú llegues a la casa del Señor, siempre ven con esa actitud desde el Espíritu: Señor, algo tú me vas a dar hoy que necesito, y mi sed, mi hambre se va a satisfacer por una experiencia con tu palabra y por una experiencia contigo. El hambre es prerequisito para ser saciado. Cuando nosotros miramos estas palabras, ahora que te di esta introducción, por un momento dividamos, como siempre, esta bienaventuranza en algunas porciones para que lo podamos explicar. Primero, hablemos de la justicia. Hablemos del concepto de justicia. Cuando hablamos de justicia en la Biblia, la palabra en inglés es la palabra righteousness. Esa palabra righteousness tiene unas implicaciones espirituales bien poderosas. Pero esta palabra justicia, cuando la estudiamos, tiene dos dimensiones. Tiene la dimensión
del acto moral, el acto externo de una persona justa que opera en justicia. En otras palabras, es la manifestación del carácter de una persona. Es una persona que demuestra rectitud, discreción, sabiduría, justicia cuando actúa. Demuestra moralidad, demuestra que tiene un compás interno correcto delante de Dios que lo lleva a actuar de una manera totalmente moral y correcta delante de Dios y delante de los hombres. Así que eso es lo primero que podemos ver. Pero el concepto espiritual de la justicia es un concepto todavía mucho más grande, es mucho más poderoso, porque el concepto de justicia espiritual, del righteousness espiritual, habla de una posición en Cristo Jesús. Habla de la posición que hemos ganado por la gracia y la misericordia divina sobre nosotros. Esa palabra righteousness es la palabra que también se habla en inglés como right standing. Es estar parado a mano derecha de Dios. Es una relación con Dios, es una posición espiritual que nosotros tenemos a través de la gracia y la misericordia que nos ha sido dada. Tú eres una persona justa, no por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Pero el justo opera en justicia. Por eso es que se ve en dos dimensiones. Yo opero en justicia porque soy justo, pero porque hago cosas justas, no me hago justo. Soy justo porque Él me hizo justo y opero en justicia. Y tengo que entender que esa es mi posición espiritual delante de Dios. Por supuesto, eso no es algo agradable en nuestra sociedad. Es más, en muchas ocasiones puede ser que sea aún un estado donde se mofan de nosotros, se ríen de nosotros, porque cuando operamos en esa justicia y en esa posición, el mundo no lo entiende. En el libro de Génesis capítulo 6, el verso 9 nos habla específicamente de Noé y se nos dice que Noé era un hombre justo. Es más, es la primera vez que se utiliza esa palabra y nos habla de que era el hombre más justo en toda la tierra. Y en esa justicia Noé recibe unas palabras. Noé recibe unas instrucciones. Y esas instrucciones que él recibe por la justicia, mira cómo lo dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. No es que Noé caminó con Dios. Mira lo que dice ahí. Dice que con Dios caminó Noé. No es Noé intentando, es Dios caminando con él. Una cosa es aquel que intenta caminar con Dios y otra cosa es con quien Dios decide caminar. Y es la justicia de Dios que hace sobre la vida de Noé, que Dios quiera caminar con él en medio de todas las generaciones. Por supuesto, esto le costó a Noé burla. Tú no piensas que cuando él estaba construyendo el arca la gente le decía, tú estás loco, la gente se mofaba de él. Por supuesto, porque cuando nosotros comenzamos a operar en la justicia de Dios desde la posición que tenemos con Él, para el mundo es locura. El mundo no lo entiende. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que pararnos firme y simplemente posicionarnos en el lugar correcto, en el lugar espiritual para vivir basado en esa justicia que hay desde nuestro corazón. Ahora, dicho eso, viendo ese contexto de la palabra justicia, tanto al nivel de nuestras acciones como de nuestra posición espiritual, veamos la otra porción de esta bienaventuranza y veamos algo que se nos dice acerca de esa justicia. Se nos dice en particular que tiene que haber hambre y sed. No es tan solo hambre, es hambre y sed. Jesús en la primera tentación tuvo hambre, pero en la última tuvo sed. Vuelvo y repito, en la primera tentación en el desierto tuvo hambre y llegó la tentación por el hambre que tuvo. Pero estando en la cruz, en el último momento, lo que tuvo fue sed. Sed es algo más complicado que hambre.
Es más, se dice que muchos sentidos que tú tienes de hambre en tu cuerpo es que estás deshidratado. Mucha gente comería menos si tomara agua. El hecho de tomar agua y llenarte de agua en tu interior y de tomar agua aplaca la sed. Mucha gente confunde la actitud o el sentido de estar hambriento con estar sediento. Y mira qué interesante, en la dimensión de nuestro Señor Jesucristo, la primera tentación comienza en particular porque Él tiene hambre. Después de 40 días, ¿quién no le da hambre? Después de 40 días, ¿quién no le da? No se nos dice que Jesús no haya tomado agua en ese tiempo. Es más, si tú vas a hacer un ayuno, una de las recomendaciones es que tomes ¿qué? Que tomes agua. Y que estés tomando agua, porque un ayuno no necesariamente es que vayas a estar totalmente sin agua. Un ayuno lo puedes hacer de comida, pero tienes que sostenerte ¿con qué? Con agua. Pero mira al punto donde llegó la humanidad de Jesús a experimentar específicamente estas dos sensaciones, hambre y sed. En el último momento dice: estoy sediento, tráigame en agua. Lo triste es que cuando Él pide agua, le dan ¿qué? Vinagre. Porque cada vez que tú estás sediento, el mundo lo que te ofrece es amargo. La sed que se produce en nuestro interior, nunca el mundo la va a satisfacer. Ten eso desde ahora claro. Sed vas a tener, hambre vas a tener. Tú puedes vivir por mucho tiempo sin comida, sin agua menos tiempo, y sin aire menos tiempo todavía. Cada necesidad de cada uno de nosotros físicamente va aumentando. Tú puedes vivir muchos días sin comer. No es que no vas a tener problemas, pero puedes vivir muchos días sin comer. Pero no puedes estar demasiados días sin agua. Y menos no puedes estar 2 o 3 minutos sin oxígeno. Así que cada elemento que necesita nuestro cuerpo va aumentando en intensidad. Por eso es que el Espíritu Santo es representado con el soplo, con el aliento de vida, porque sin Él tú y yo no podemos vivir y no podemos estar ni un segundo, ni un minuto deberíamos estar sin tener el aliento y el respirar de Dios. Pero entienden el día de hoy que cuando el hombre experimenta la sed emocional, mental, por causa de lo que está viviendo y le pide agua al mundo, el mundo lo que te va a dar es simplemente vinagre. La esponja que el mundo te va a poner en tu boca siempre te va a saber amarga. La esponja que el mundo va a poner en tu cuerpo, en tu boca, para que trates de saciarte, va a ser algo que va a producir más amargura de la que tú estás viviendo en ese momento. Yo no sé si alguien aquí alguna vez ha experimentado tener esa sed que te tomas cualquier cosa y que llegas esbocado a beber agua o lo que sea, y si has tenido esa experiencia de probar algo que cuando lo prueba automáticamente lo rechaza. Eso es lo que pasa en el mundo natural. Cuando nosotros realmente vivimos una vida espiritual, ahora lo que el mundo nos trata de dar no nos satisface. Solo el agua de la palabra, solo el agua del Espíritu Santo es lo que llena nuestra vida, y eso es lo que el mundo no entiende. Cuando tú le sirves a Dios, lo del mundo te sabe amargo. El problema es que antes bebías vinagre y lo disfrutabas y lo deseabas y lo querías más. Ahora que vives para la justicia de Dios, cada vez que el mundo te da a probar de lo que ellos tienen, tú lo que haces es sentir esa amargura que produce tratar de satisfacer tu sed con cosas que no le agradan a Dios. Pero qué maravilloso que la Biblia nos dice que la misma palabra de Dios es dulzura al paladar. Puede ser que sea un poco amarga a nuestro estómago en algún momento dado, porque cuando tú recibes la palabra hay cosas que son difíciles de digerir, pero cuando tú la pruebas es dulce, es un manantial. Qué maravilloso que el Dios al que nosotros le servimos en medio de nuestro desierto siempre es capaz de cambiar las aguas amargas en dulce para que sigamos caminando. Qué maravilloso que Jesús es la fuente de vida. Qué grande que Él dice que de nuestro interior correrán ríos de agua
viva. Qué maravilloso cuando yo sé que tengo un lugar donde yo puedo ir, donde yo puedo llegar y donde yo puedo recibir la satisfacción personal que necesito en mi corazón, que necesito en mi vida para yo poder vivir conforme a lo que Dios quiere que yo viva y experimente dentro de mí. Qué maravilloso. Jesús logró vencer estas dos cosas. Son parte de querer hacer la justicia de Dios. Y óigalo bien, cuando uno es justo, cuando uno es bienaventurado y ha sido hecho la justicia de Dios, siempre tendrás hambre y siempre tendrás sed. Lo importante cuando nosotros miramos este concepto de hambre y sed de justicia, ya viendo esta profundidad de lo que te acabo de mencionar, de la sensación y de la relación que hay entre la necesidad que tenemos y lo que el mundo nos puede ofrecer, si miramos un poco más adentro y observamos lo que representa este estado de hambre y de sed de justicia, tenemos que saber que el hambre satisfecha con las cosas incorrectas vende muy barato nuestro futuro.